8. La lectura de la historia sagrada se convirtió para mí en una obsesión que me apartaba poco a poco de la calle. Hallaba allí un mundo desconocido, más ideal que aquel en que me movía. Por eso tal vez lo amaba con una pasión ingenua y pura. Empecé a comprender qué universo había oculto en las páginas escritas, y eso me indujo a buscar nuevo alimento para mi hambre de fantasía. Así fui descubriendo a Sandokan, a Rocambole, a D'Artagnan y a todos los de su familia. Eran amigos que colmaban mi pieza de voces y gestos heroicos, amigos con quienes dialogaba por las calles y campos en mis exploraciones solitarias, amigos que poblaban mis sueños y cuyo rostro creía encontrar cerca de mi lecho cuando despertaba. Y qué de avatares se produjeron en mí consecutivamente. A veces fui el grumete de un barco, otras el muchachuelo de la isla del tesoro, el Francinet de los dos pilletes, todos y cada uno, sin estorbarse mutuamente, como si yo tuviese 1000 caras y un alma sola. ¿Quién sabe si fue aquella la época más hermosa de toda mi vida? Hice mandados, robé dinero, serví de cómplice en maldades, sufrí heroicamente azotes y reprimendas en la casa, todo para juntar unos centavos con que adquirir el tomo siguiente de Morgan o la última parte de Las miserias de Londres, allí donde Rocambole se presenta como el hombre gris. Todo eso, insensiblemente, me iba desarraigando del medio en que hasta entonces me había nutrido. Vine a comprobarlo por ciertas desavenencias pueriles que surgieron mientras jugaba con mis compañeros. Así como la ciudad limitaba por el sur con la vía férrea, tenía por el oriente su término en un canal de riego que todos llamaban la Acequia Grande. Uno de nuestros entretenimientos más socorridos era el de organizar competencias con pequeños botes de madera que habíamos tallado a cuchillo. Cada uno de estos botes tenía su nombre de acuerdo con las preferencias del dueño. El del Tululo se llamaba La Pancha, en homenaje a una yegua parda en que solía montar su tío Bautista cuando venía del campo a visitar su casa. El Chucurro había embadurnado el suyo con alquitrán, sumergiéndolo en un tarro que tenían unos pintores colgado de una escala, y le denominaba el Cururo. El de Saucino se llamaba La Rosita, nunca supimos por qué. Cuando yo les dije cómo había bautizado mi botecito de álamo, todos volvieron la cabeza. «Oye, ¿qué garabato es ese?», me preguntó riendo el Chucurro. «¿Cómo le pusiste?», interrogó también el Tululo, riendo. «El Taimir», grité yo con orgullo, creyendo deslumbrarlos. «Habráse visto leso más grande», me dijo el Saucino, lanzándome una manotada de agua. «Taimir, la jeta tuya parece Taimir». «Pero eso no quiere decir nada», se quejó otro. «¿Cómo que no?», clamé, herido en mi orgullo. «El Taimir era un buque que llegó al Polo Norte, y ahí el hielo está más alto que esta casa». Y después se volvió por la Acequia Grande y le vendió hielo para helados al viejo Chaparro, completó bruscamente el Chucurro. Tuve mala suerte ese día. Mi botecito quedó atrás, enredado entre unas basuras, mientras los otros seguían grácilmente en demanda de la meta. «Échale, Cururo». ya, Rosita, pásalo, mijita linda, eso». «La Pancha no me deja feo. Pancha, Panchita, ya, ahora». «Córrele, córrele». «Al mío no me lo ataja nadie». Ganó el Cururo, Miéchica. Concluida la prueba, volvieron para comenzar de nuevo y me hallaron luchando contra las basuras que retenían mi bote. «¿Qué hubo, Taimiro?», me dijo el Saucino, mientras me daba un coscacho. «El peso del hielo que lo tiene pegado», comentó el Chucurro, y me dejaron consumiéndome en mi sombría impotencia. Hasta entonces yo había sufrido los insultos con cierta resignación optimista, pero esa tarde volví profundamente amargado a casa, como si algo oscuro y potente me separase de mis amigos. Al otro día, llevando un libro de Salgari en las manos y unos trozos de pan en el bolsillo, me fui a leer allá,
en una playita que formaba el canal, para mentirme con mayor relieve la cercanía del océano que describía el autor. Hundidos los pies en la sequía, royendo espaciadamente mi mendrugo, me alejé hacia las islas de la Oceanía, en donde se desarrollaba la acción de la novela. Mi alma toda era una vibración de coraje, de temor, de angustia y júbilo, frente a los peligros que iban salvando los exploradores. Los salvajes tenían rodeados a mis héroes, cuando me llegó un terronazo en la nuca. Me volví con la boca llena de poco literarias expresiones y un enorme pedrusco vino a caer en el agua, salpicándome entero. Mis 3 amigos se reían como locos frente a mi cara de ira y desconcierto. «Ándale, vamos a encumbrar», me invitó el Tululo, mostrándome un hermoso volantín amarillo y azul, sin dar ninguna importancia a lo que había hecho. «Váyanse a», le respondí, queriendo alejarme. «¿A mí me dices?», inquirió amenazante el Saucino y vino hacia mí con los puños apretados. «A vos, grandote abusador», insistí, mientras cogía una piedra. No tuve tiempo de usarla, porque el muchacho se me vino encima y me remeció la cara de 2 manotazos. Le cogí un brazo y le enterré los dientes hasta romperle la chaqueta, sin sentir el dolor de los puñetazos que me daba en la nuca. Estiré hacia arriba una mano y mis dedos se hundieron en su cara, pero él era más fuerte y de un solo empellón me dejó sentado en el agua. Solté el libro que se fue navegando, graciosamente abierto, por sobre la corriente. mi libro!», grité desesperado. El Saucino, metido en el remanso, me sostenía por los hombros para que no pudiera pararme. Sentí correr el agua por entre mis muslos y pensaba con desesperación en un confuso barajarse en mi libro, en el pan que llevaba en el bolsillo, en los azotes que iba a darme mi madre cuando me viera llegar mojado. Tululo y Chucurro corrían por la orilla del canal, dejando caer piedras encima del volumen hasta que lograron hundirlo. Lo vi desaparecer allá a lo lejos y comprendí que nunca más podría recuperarlo. Entonces mi odio y mi rabia se volvieron contra el autor de aquel crimen, que seguía sujetándome, entre insultos y risas. Lo cogí por las piernas, lo vi agitar las manos y el agua saltó hacia todos lados bajo el impacto de su cuerpo. Quiso gritar y solo emitió un glu-glú sofocado que levantó globitos en el agua. Comprendí que debía escapar y gané rápidamente la orilla, sintiendo a mi enemigo manotear como un perro a mis espaldas. Pero en ese instante, cumplida ya su hazaña, regresaban los otros 2 y me atajaron. El Tululo traía su hermoso volantín entre las manos, y al sentirme cogido se lo destrocé de un manotazo. El Chucurro me echó una zancadilla y caí de bruces al suelo, sintiendo cómo la tierra se pegaba en mi ropa mojada. Recibí nuevos golpes y entre los 2 me levantaron torciéndome hacia atrás los brazos. A 10 metros divisé al Saucino que venía hacia mí, sacudiéndose lo mismo que un quiltro. Fueron cobardes mis compañeros. Entre los 2 me sujetaron para que el otro me rompiera la cara a puñetes. Furioso, lleno de sangre y lágrimas, me dejaron allí, con la boca partida, un ojo semicerrado y los 2 oídos zumbándome como si dentro de la cabeza me pasara un tren. Me tumbé junto a la acequia, mordiendo el pasto y deseando morirme para que llevaran presos a mis asesinos y los fusilaran. 10, 20, 50 tiros a cada uno. Mi corazón clamaba venganza. Si yo pudiera ser Sandokan por un solo instante, ¿cómo les echaría las tripas afuera con mi espada? ¿Cómo los dejaría clavados en el suelo, hechos unos tristes guiñapos? Y después bailaría sobre sus cadáveres, dejándolos allí para que se lo comieran los buitres. Miserables, 3 para uno solo y todavía con las manos sujetas. Cobardes, cuadrilleros. En medio de mi rabia, recordé el libro que se iba hundiendo y quise sepultarme en la tierra para olvidar, para acallar los sollozos que me venían, para no sufrir la nueva bofetada en mi corazón. Morirme,
repetía con un pueril y desesperado anhelo de que aquellas palabras me consolaran. Morir, estoy vencido. Y recordaba a uno de mis héroes cuando, acusado de un delito que no cometiera, quedó sobre la tierra en posición semejante a la mía. Morir, había que morir, y cerré los ojos. Sin embargo, pocos minutos después me acordé del trozo de pan que llevaba en el bolsillo. Lo hallé medio deshecho y comencé a exprimirle el agua para llevármelo a la boca. Cuando lo hube terminado de tragar, sacudido de vez en cuando por algún sollozo, sentí una especie de inseguridad fatigosa en el estómago. Los hombros se me encogieron con un escalofrío que me recorrió las espaldas. El sol no calentaba y las manos y los pies se me iban helando. Sentí un calor de horno en la cara. Me mojé en el canal y se mezclaron a la corriente algunos pelotones de sangre coagulada. Pero aquello no consiguió aliviarme. Hasta la barbilla se me remecía con los tiritones que no podía contener. El malestar de mi estómago iba en aumento. Miré hacia todas partes y el mundo era más estrecho, como si le hubieran puesto un límite fluido más allá del cual no podían alcanzar mis ojos. Me llevé la mano a la frente, que aún ardía, y un espasmo angustioso me contrajo el estómago. Empecé a vomitar con grandes arcadas que me traían más sangre al rostro tumefacto, y en mis sienes golpeaban martillos con sordo retumbe. Pensé, como un relámpago, que me iba a morir, y un sudor de angustia se mezcló al agua que mojaba mis miembros. Morir, 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 repetía, y a mis palabras se mezclaba un terror agrandado por las contracciones de mi estómago que ya nada tenía que expulsar. Entonces eché a correr hacia la casa, sintiendo que el círculo fluido se iba a estrechar en torno mío hasta ahogarme y hacerme flotar en ondas angustiosas. Recuerdo muy poco qué explicaciones di a mi madre. Me sentí zarandeado de un modo que parecía no tener fin. Comprendí apenas que estaban desnudándome. El lecho, a 2 pasos de mí, parecíame inaccesible, remoto. Nunca, nunca podría llegar a él. Me moriría antes, porque me era imposible soportar más de pie. Sentí el piso venirse hacia mi cara y después un dolor terrible, como si me arrancaran los brazos. Era mi madre que me sujetaba. Luego, unas ondas blancas, suaves, que se extendían sobre mí lentamente. Me hundí en un sopor delicioso. Estuve muchos días con fiebre, y todos los engendros de la tierra, del agua y del aire tomaron forma para amedrentarme. Eran apariciones desmesuradas que no sé cómo pudieron caber en mi mente sin matarme. Había en todo aquello algo de monstruosamente cruel, cuya evocación aún ahora me causa escalofríos. Eran caras cuajadas en no sé qué matriz de pavor. Los mismos seres eran primero lagartos o tortugas y luego se iban transformando en otras cosas con rapidez que yo no podía captar. Aparecía la vieja linda con un agudo diente de oro y con unas garras que semejaban puñales. Rosa Hortensia escapaba por un filo de alambres, sobre un abismo sin fondo, seguida por los piratas que asaltaban a Sandokan en el archipiélago malayo. El saucino cogía pedazos de montaña y me iba enterrando bajo ellos. En medio de todo esto aparecía y reaparecía bajo diversas formas una misma sensación. Era una bola inmensa, de pesado rodar, que venía aplastando las casas del pueblo. Yo trataba de pararla con una peineta de dientes quebrados que había en la pieza de Rosa Hortensia, pero mi intento resultaba inútil. Entonces escapaba por una gran puerta que abría con silenciosa lentitud. Pero allí dentro lo veía cuando ya era muy tarde. Estaba el hombre desnudo que me pateara un día en el cuarto de mi amiga. Le colgaban los pelos del pecho, formándole una especie de túnica sucia y harapienta, y, al reír, lo hacía con la risa cortada y sin fulgores de Menegildo, el sacristán. Me perseguía por un recinto que era una especie de caverna
y se extinguía toda luz, quedando solamente el monstruo y yo iluminados, como si nos hubieran frotado el cuerpo con fósforos. Entonces yo alargaba mi mano, y al tocar mi nariz se extinguía el fulgor que delataba mi presencia. La otra aparición luminosa rondaba a tientas por la caverna y yo sentía su horrible jadear muy parecido al que producía la caldera del tren de los mineros. Pero después, sin tránsito, me encontraba en la calle esmaltada de sol. Venían muchos coches con payasos y todos repetían abriendo sus bocazas frente a mi rostro: «Soy yo, soy yo, soy yo». Quería gritar y me hallaba convertido en un mono con traje marinero a quien el domador, con una gran fusta, obligaba a subir al mástil de un barco azotado por el huracán. El domador tenía el rostro del sargento Bernardo. 3 salvajes con taparrabos me lanzaban flechas y todas ardiendo desde abajo. Eran el Tululo, el Saucino y la madre de Berta. Después comenzaba de nuevo a rodar la terrible bola. Me despertaba gritando. La cara de mi madre me anclaba en el mundo y volvía a dormirme sin soltar sus manos, sintiendo que aquella era mi única seguridad sobre la tierra. Después de 9 días me pude sentar. Mis pobres manos eran una cosa tan frágil y mísera que sentía venir los sollozos al mirármelas. Mis hermanas se turnaban para entretenerme. Yo quería leer, pero todos me lo impedían. «No, no, hay que descansar», decía mi madre y me ponía la mano en la frente para cerciorarse de que no tenía fiebre. Al fin pude abandonar el lecho. Algo que estaba fermentando en mi cuerpo me había hecho crecer. Yo mismo me notaba más alto, pero muchísimo más delgado, y había en mí una propensión demasiado grande a emocionarme por cualquier tontería. Estela, mi hermana mayor, me sorprendió llorando por la tarde. No pude explicarle por qué. Había visto morir un pájaro picoteado por un pollo a través de una rendija de la tapia que separaba nuestro patio del vecino. Algo nuevo, desconocido, muy tenue crecía en mí, dejándome indefenso frente a las emociones. Transcurrieron aún unos días antes que pudiera escaparme a la calle. Lo hice con temor, mientras mi madre, inclinada sobre la artesa, lavaba unos trapos, canturreando con tranquila voz. He dicho que sentía miedo, y era porque el mundo de la calle me parecía un poco desconocido y extraño. Allí estaban las tapias ruinosas, allí la vía férrea, más acá la acequia corriendo sobre su lecho de fango. En las casas, los mismos ruidos, las mismas palabras de antes, pero en mí adquirían una distinta resonancia. No quería encontrar a mis amigos, más aún los esquivaría cuidadosamente en caso de divisarlos. Deseaba caminar solo, alcanzar los campos, mirar los montes lejanos que siempre me habían atraído con su llamada azul. Repentinamente recordé a Rosa Hortensia y algo se encendió en mi sangre. Para eso, más que nada, para eso había salido. Quería estar con ella, en su lecho, sintiendo la cercanía de su carne, dejándome besar y acariciar. Había en mí un empuje de brote pleno que ya sabe conscientemente cuál es su camino. La enfermedad había hecho fructificar otras simientes en mí. Era ya un hombre sacudido en plenitud por los poderes de la carne. Todavía me duele el recuerdo. Al cruzar el umbral del lenocinio, mis piernas temblaban y había una opresión angustiosa en mi pecho. Me imaginaba a Rosa Hortensia guardándome, llena de amor, con sus ojos pardos encandilados de júbilo. «Mi hijito, mi hombrecito», repetiría como siempre, en un arrullo cálido, y yo sería el que toma posesión plena de lo que es suyo. La escena que se ofreció a mis ojos al abrir la puerta de su cuarto me hizo vacilar como si me hubiesen dado una patada en el pecho. El Saucino, con solo su camisa puesta, estaba en la cama, junto a Rosa Hortensia, y ésta, casi desnuda, le prodigaba caricias y palabras que solo yo creía conocer.
En un comienzo no me vieron, tan absortos estaban en su esparcimiento. Eran allí un amasijo de carne morena y de carne levemente rosada. El saucino mostraba un trasero repulsivo en su sucia morenez. Yo veía su boca hundirse en aquella carne, en aquellos sitios de que me sabía único dueño. Fue la mujer quien primero se dio cuenta de mi presencia, y, en lugar de las palabras que yo esperaba, hizo un gesto de ira y me escupió unos cuantos insultos, seguidos de una orden ultrajante. ¿Qué tienes que venir a meterte aquí, porquería? No comprendía, yo no quería comprender. Me quedé tonto, al helado, sin que ninguno de mis músculos quisiera obedecerme. Me echaban, y era ella quien me decía aquello. ¿Cuál era mi delito, santo Dios? ¿Qué pude hacer yo para que me traicionase de aquella manera? Un estampido al lado de mi cara me hizo comprender que Rosa Hortensia me había lanzado uno de sus zapatos. Allí estaba, a mis pies, torcido, lamentable. La mujer seguía vociferando. «Cierra esa puerta, baboso, ciérrala de una vez». La última visión que tuve de ella fue la de sus pechos sueltos, de sus cabellos desmelenados, de su boca torcida en una mueca de desprecio. En la calle otra vez, el sol no alumbraba, el mundo era un planeta frío y hostil, nada tenía sentido para mi corazón. Comencé a caminar hacia mi casa, presintiendo en ella un refugio inexpugnable contra todo. Recordaba a mi madre y quería llegar cuanto antes a sus brazos, echarme allí en su pecho a llorar, esconderme, ocultarme en sus brazos. En la calle jugaban dos perros, como el día en que se llevaron a la vacunadora. Más allá, dos vecinas hablaban a gritos, de una puerta a otra, comentando algún incidente pueril. El pitazo del tren de los mineros me hizo volver la cara. Allá lejos venía la pequeña máquina, jadeante y humosa. Las puertas y ventanas se llenaron de rostros curiosos. Surgió del interior del conventillo un muchacho desarrapado y mugriento que abandonó tal vez su volantín para acudir a la novedad siempre repetida del paso del convoy. Salió un obrero cesante a comprobar la llegada del amigo que venía de arriba, con los bolsillos pesados de billetes. En las ventanillas de los vagones aletearon manos morenas, otras manos les respondieron desde abajo con gesto cordial. Y una mujer con un crío en los brazos, una mujer que ya no aguardaba nada, salió, sin embargo, a mirar a los pequeños vagones que pasaban por frente a sus pupilas sin fulgor. Oí una voz familiar, inconfundible. «Roberto, cabro». Por una de las ventanillas sobresalía una silueta recia, de renegrido pelo, con un pañuelo verde y azul al cuello y una sonrisa semitorcida en su boca donde brillaba, como una chispa fugaz, un diente de oro. Levanté el brazo con desgano para responder al saludo. No era a mí a quien llamaban. Mi alma de niño vagabundo había muerto. Estaba solo sobre la tierra. Ya no quería un pañuelo de seda para mi cuello, ni un terno azul marino, ni unos zapatos de afilada punta. El arrabal me había expulsado para empujarme dentro de mí mismo. Los martillazos de la vida no habían logrado endurecerme bastante. Era muy blando para aquella existencia de garras y dientes. Proseguí cabizbajo hacia mi casa, allá en la media cuadra, bajo las topetadas del viento primaveral, ensayaba cabriolas el farolillo azul. Ese día me hallé definitivamente cara a cara con mi alma.